Hola con todos. Andrea, ¿cómo estás? Hola Mariel, bien, buenas noches, saludos a todos y a todas. No sé por qué, pero te fuiste de la pantalla. Ah, sí. Esperemos que haya así salido la Bueno, pues grabación. nuevamente, hola a todos y a todas. Un ciclo más con Calogero Grifasi, ciclo de investigación número 173, tema sorpresa para nuestra soporte como siempre. ¿Lo intuyes? No, no ¿No? tengo idea. Bueno, no sabe nada del tema y evitamos así contaminación en el etérico. Por lo menos tratamos de llegar lo más neutral posible. Ujú. Invitamos a todos a ver los videos de las otras parejas para hallar un común denominador, tal vez. Podemos proceder con la investigación. Si estás de acuerdo, Andrea, Sí, ponte cómoda, relájate, cierra los ojos, respiración profunda y hacemos un conteo de 5 a 1. 5, 4, 3, relajada, más en el etérico, 2, 1. ¿Cómo estás, Andrea? bien. Ok, Andrea. Damos inicio al protocolo 173. Tema sorpresa para ti. Pregunta número 1. Compara el plano físico y metafísico e investiga el primer caso de clonación humana y dime en qué plano dimensional ocurrió. Está como, si veo al universo como en planos, está la parte física y está como en el cuarto piso. eh, es como que ahí se percibe la información de la clonación, la energía de esa información que va traspasando estas 4 dimensiones y, y va aterrizando aquí al plano físico como plasmada. O sea, se crea ya la información, pero acá es donde se plasma, como si fuera una computadora que manda la información a la impresora y en la impresora se va manifestando esa información en la parte física. ¿Algo más que percibas? Mm, mm. Pregunta 2. ¿Quiénes son los que primero clonaron el ADN humano y con qué propósito? Yo veo como, como varias civilizaciones, digamos, varias razas como unificadas, porque me parecen esas razas como alrededor de la Tierra, como si fueran parte de ese plan o como si fueran socios o si fueran parte de. Y esta parte
de la ingeniería de la clonación, la veo que está con los Anunnaki, y los reptilianos son como los dos que manejaron toda esta información y este proceso. Entonces, ¿tuvo lugar en el plano etérico? Sí. Bien. ¿La especie humana ha sido alguna vez clonada también en el plano físico de la realidad? Sí, no o solo parcialmente. Sí. Sí, sí ha sido. Describe a mis tres la primera clonación del hombre con respecto a este plano dimensional. 1, 2, 3. Me parecen como hace 10,000 años. Como hace 10,000 años empieza esta parte de la clonación. Veo incluso también otras civilizaciones que no conozco. Pareciera que son muy antiguas o ancestrales, mucho antes de otras civilizaciones que son conocidas o que se maneja información de ellas, pero tiene mucho tiempo. ¿Algo más que quieres agregar? No. Pregunta 4. Ahora, avanza y compara con respecto al aquí y ahora la clonación humana etérica con la clonación humana física, con las técnicas de intervención. ¿Qué percibes? ¿Me repites nuevamente? Compara Ujú, con respecto al aquí y ahora la ujú. clonación humana etérica con la física y las técnicas de intervención. ¿Qué percibes? En la parte etérica es como si fuera mucho más fácil, es como si se manejara solamente un plano y la información fuera mucho más fácil de transmitir o de copiarse, en este caso. Mm, Porque la información en el etérico es como más manipulable, más ligera, más fácil de manipular o de modificar. En la parte física, mm, sí la veo, pero es todavía más compleja. Se requieren como más recursos que hacen que esa información no funcione igual, porque es como más lenta, como más, diría que torpe, y entonces no queda como al 100%, pero aún así sí se logra en la parte física de una manera más complicada, pero diferente. Bien. Pregunta 5. ¿Hay diferencias para el que se clona? ¿Diferencias para el que se clona? Sí. eh, es como, bueno, la parte física es casi idéntica, como en un 99%. Hay como pequeñas, mm, ¿cómo se llama esto? Em, Desfases, o hay como ciertas diferencias, pero muy mínimas, muy poco notorias.
pero lo más notorio es la cuestión etérica. En la etérica hay una copia exacta, pero la parte esencia o la parte energética, digamos, subliminales, esa no puede clonarse, esa no puede. Eso es lo que haría la diferencia también con lo físico, porque digamos que el estuche pudiera ser casi igual, pero la parte energética, la parte como esencia, es lo que hace mucho la diferencia. ¿Qué es lo que pasa con la parte subliminal mientras es clonado? Con la parte subliminal no pasa nada. Pasa con los cuerpos energéticos. Es como si también se copiara sobre todo lo mental y lo emocional y lo sexual. Es como que esas partes sí pueden ser replicadas, pero en la parte subliminal no es, no es duplicable, no es copiable, no es clonable. No se ve que pueda hacerse una copia igual. Entonces, el físico es clonado. ¿Qué Sí. pasa con el físico mientras el clon funciona? Nada. Es como si fueran dos cuerpos diferentes, parecidos, pero no le pasa nada al del origen, simplemente es una copia. La conciencia, La conciencia es otra, no es la misma. ¿cómo es eso? Tiene que tener el conocimiento y tiene que tener... Es que, o sea, por ejemplo, la memoria, la cuestión mental, la parte emocional, la parte sexual, todo eso digamos que sí es copiado, pero la parte más importante que digamos que es subliminal, el alma o como le podamos llamar, eso no se puede clonar. Entonces, cuando me dices conciencia, probablemente del cuerpo mental sí haya ese parecido, pero la conciencia final o el último toque para que la conciencia funcione, que es la parte subliminal, es otra. No es, no es la misma persona. Una vez leí un artículo en el que personas de la élite, mientras dormían y entraban en un estado REM, Ujú, su conciencia era transferida a clones que después se reunían para rituales, para infinidad de cosas, discutir ujú, temas, para muchas cosas, pero ellos estaban durmiendo. ujú. ¿Cómo es eso? Fíjate. Mm, es la parte mental. eh, Sus cuerpos son clonados, pero estas personas de élite es diferente porque son entidades y no son específicamente almas humanas. Entonces eso hace diferente la situación. Hace que esa entidad pueda, digamos, que hacer a su antojo este movimiento o este cambio onírico en donde le permita hacer ese intercambio de información, porque incluso se ve como bifurcado. Está la parte en el sueño y está la otra parte en esos eventos o en esas otras realidades. En este caso era un tal Harrison, no me acuerdo, pero él Ujú, estaba durmiendo y no sabía que habían negociado sus
familiares porque era ya de familia que hacían esto. Y él tenía su esencia, supuestamente. No, Y empezaba a salir su conciencia y era transferida a estos clones. Él no sabía qué es lo que pasaba hasta que después fue investigando. Y después se convirtió en un whistleblower, ¿no? En uno de los que empezó a contar la historia de lo que sucedía a muchas personas que estaban dentro del grupo y que habían sido negociados por sus familias. Y en ese caso sí tenía esencia, parte subliminal. Pues si es que la hay una, diría, una usurpación. No es su esencia la que está duplicada, sino hay una usurpación de una entidad diferente que puede acceder a ambos cuerpos, ambos, tanto físicos como mental, cuerpo emocional. Bien. Pregunta número 5. ¿Hay diferencia para el que se... No, esa es la diferencia para el que se clona. ¿Algo más que quieras agregar a eso? No. Bien. Pregunta 6. ¿Existen diferencias con el clon que se obtiene? ¿Qué más puedes percibir acerca de eso? ¿Cómo? No ¿Qué entendí. diferencias hay en el clon que se obtiene? ¿Diferencias físicas o en general? Ambas. En ambas. Físicamente, como te decía, hay como una similitud del 99%, digamos que es una diferencia muy mínima en cuestiones físicas, muy poco notorias, y en todos es diferente, no es igual, como que no es nada más en una parte del cuerpo, sino en diferentes, diferentes partes, ¿no? Tal vez un lunar, tal vez una ceja, una parte mínima que muestre la diferencia al original. Y obviamente que en la cuestión esencia hay una marcada diferencia. En la parte mental también hay como un 1% o como si faltara cierta información completa. Y sí, como en la parte emocional también no hay como esa parte energética que active o cree ese nexo con las emociones. Y por eso algunos clones se ven como aplanados emocionalmente, como que no hay esa sincronicidad. Así lo veo, no se percibe, a menos que seas muy observador o que conozcas también a la otra persona y puedas notar esas diferencias. ¿Cuánto puedes percibir en cuanto a tiempo de fabricación de un clon, creación de un clon? O sea, ¿cuánto dura la creación de un clon? ¿Cuánto tiempo toma? Me viene que es cuestión de horas, como menos de un día. Es como, pareciera como si fuera una impresora, como un aparato sofisticado que transmite toda la información genética de la persona, ahora sí como diría lo religioso, a imagen y semejanza, y es como si se imprimiera ese cuerpo físico ¿Desde y cuándo tardara crees, eso. desde cuándo crees que se hace la clonación realmente acá en el planeta? Yo lo veo casi que desde que empezó a haber el primer humano, porque te digo que veo incluso pues civilizaciones que yo nunca he visto, nunca son diferentes en cuanto
A ver, describe apariencia. una. Describe una. Una que te llame la atención, que estén haciendo una clonación. ¿Qué tipo de clonación? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué están clonando? La forma de clonar es lo mismo, es como este mecanismo o este proceso, pero ¿Qué grado de evolución tiene el humano en el momento que estás viendo ahora la clonación con este tipo de raza desconocida que dices? o sea, ¿Es un ser no es de primario? raza, no es de raza, sino es como de grupo humano. Es como de una piel morena, pero el cabello es muy claro. Mm, los ojos son muy grandes y son como físicamente muy robustos, más altos, como dos, 2,5 metros. ¿Tipo fisonomía parecida a la nuestra? Sí, sí, o sea, sí es humano, pero es como que ese grupo está como en Asia, pero muchísimo tiempo antes de todas las civilizaciones que se ven. Es ¿Y que están no, haciendo que una clonación? sí, pero ellos no hacen la clonación lo hacen otros, en naves, en laboratorios subterráneos. Ya, entonces me estás describiendo al humano que existe en esa época, Sí, de 4 metros, no, 2,5. 2,5. ¿Y quiénes están en las naves? ¿Qué raza es? Son como reptiles, pero de diferentes tipos. O sea, parecen también hibridaciones de reptil. Describe la nave. Circular, lenteja, Es como un triangular, cigarro, ok. es Esco- cilíndrica. Escoge a uno, descríbemelo, tamaño, tiene ¿Qué uniforme, describo? Ah, mm, es como de 4 metros. Su fisionomía es como pareciera una tortuga ninja, pero la cara es como de un dragón de Komodo. qué bonito, es linda, me Y encantan esas especies. sí, Salúdalo, dile si le podemos hacer unas preguntas. Estamos haciendo una investigación. me dice que no quiere. ¿Cuál es la finalidad de hacer la clonación en esos tiempos allá para ellos? Yo lo que veo es que la clonación lo hacen en personas específicas, en donde ellos pueden como usarlo como un disfraz, como una herramienta para poder ingerir, bueno, más bien tener injerencia en ciertas cosas o, o hacer algo que en su conciencia el clonado no haría. Es como una manipulación. eh, es que veo como si específicamente lo hicieran. No es así como que vamos a clonar a todo mundo, pero sí clonan a personas clave que Para ellos dirigir. ven, ajá, para dirigir, incluso también como si fueran sicarios, tal vez, o para crear
una serie de situaciones que estén conectadas y que de alguna manera concluyan en algo, como una persona que conecte con otra y luego esa conecta con otra y esa otra persona hace otra cosa que lleva a un fin determinado, algo así. Bien, agradecele y desconecta de ahí. En los clones que se pueden ver en televisión, tú puedes ver, por ejemplo, que pestañean y no paran de pestañear cuando están hablando. Eso es algo que sí es fácil de notar. Tienen Ujú, esa peculiaridad muchos de ellos y no tienen empatía. Tú los ves cuando hablan, cuando se expresan, tú ves que no hay empatía alguna con el humano. En cuanto a la ujú, creación, creo que estaba alrededor entre 5 y 6 meses de un clon. ujú. Esto es de hace Yo veo que unos, es menos. sí, esto es de hace una entrevista que vi que se hizo hace como 15 años, un poco más. Pero bueno, vamos a continuar. Pregunta número 7. Entre la clonación humana física y etérica, ¿cuál de las dos es más productiva y cuántos clones se pueden crear? Ay, ¿Te repito? no, es que estoy viendo, estoy comparando. Em, Hay más clonación en la parte física y no veo un número fijo. Es como, porque es como si fuera en ciertos momentos, cuando lo hacen, no siempre. Es como cuando realmente es requerido. También, por ejemplo, me viene la imagen de varios, personajes de gobierno que, murieron y fueron clonados como un reemplazo. Em, ¿Cómo cuál estás viendo? Veo, por ejemplo, el Papa, la reina Isabel, em, también veo a Putin, y luego vienen personas como más subordinadas, pero que también son claves dentro de decisiones políticas o que de alguna manera apoyarían. Bien. Pregunta número 8. ¿Quiénes son actualmente los que son capaces de clonar el ADN humano desde el punto de vista etérico y con qué fines lo hacen? Este, son estos 2 me vuelven a salir, como que los reptilianos, los Anunnaki son como los que han sido los encargados, o los que han manejado todos estos procesos genéticos. ¿Y con qué fines? Es como una herramienta más de todo lo que hacen. Em, es como una de las opciones más, digamos, más sofisticadas o más, mm, más, pues sí, o sea, no se usa con la misma frecuencia que otro tipo de intervención, pero es con el fin de, manipulación, y control en diferentes esferas, en la Tierra. Bien. Pregunta 9. ¿Quién es capaz de clonar físicamente el ADN humano y con qué fines lo hace? Pues son capaces, digamos que, eh, los militares de países, digamos, autorizados o que les dan esa información para llevar a cabo este tipo de procedimientos, y estas razas que tienen esa información y lo hacen, digamos que son los autores intelectuales.
Bien. Ok, terminamos con el protocolo fijo. Podemos empezar con la parte libre, exploratoria. Avril Lavigne, su música popular a principios del 2000. Había una teoría que no pudo soportar la presión de la farma y fue reemplazada por un clon suyo. Se llamaba Melissa Vandela. Otros dicen que murió en el 2003 y su agencia, para mantener su imagen, la reemplazó. Avril se vestía en eventos de alfombra roja con pantalones y esta Melissa que la reemplazaba usaba vestidos y la estatura parece que variaba. Dime qué puedes ver ahí, qué percibes. Sí veo yo que hay esta parte de la clonación, pero obviamente que en su parte emocional y su parte esencial de ella no se clona, no se duplica. Entonces, esta persona, Melissa, clonada, es pues otra persona, simplemente con el cuerpo muy, muy parecido, 99% casi idéntica. Y, era una, digamos, una representante, Avril Lavigne era parte de MK Ultra, entonces es como un proyecto que no había concluido y que de alguna manera continuaron de esa forma. ¿Y qué pasó con ella entonces, el original, Avril? La original sí se suicidó. Sí, es como si ella hubiera querido revocar ese contrato o ese aceptar ser parte de esa industria y posteriormente no quiso hacerlo. Y esa fue la única forma en que vio Salida. viable hacerlo. Ajá. La inmortalidad podría existir haciendo una copia digital de tu personalidad y pasarla al morir a un androide y seguir viviendo en otro cuerpo. No, ¿Por no. qué no? No hay como esa sincronicidad o esa compatibilidad a nivel genético, pero a nivel también genético con tu parte subliminal. Mm, Cuando uno decide encarnar y el cuerpo se hace con una sincronía con tu ADN etérico y el ADN de tus padres biológicos, se crea como una sincronía eh, perfecta y específica que crea que de verdad es tu personalidad. Al momento en que se pasa eso que tú me estás diciendo, no, no es, no, es como si existiera un cortocircuito y no fuera así, porque también la parte subliminal no decide, al último no decide estar en esas condiciones. En la actualidad hay laboratorios de clonación del estado profundo capturados, no sé, en Alaska, en distintos sitios, incluso en Ucrania, con clones en cilindros de políticos enemigos, Ujú. túneles tomados que están siendo inundados. ¿Qué percibes en cuanto a eso? Es como si fueran zonas específicas, laboratorios específicos con las condiciones para crear esto. Y es como si tuvieran, digamos, los repuestos ahí listos para cualquier incidente o cualquier imprevisto. Porque al fin y al cabo, pues los planes políticos, económicos, sociales, educativos, médicos, todo, están finamente y estratégicamente trazados. Y si en algún momento la parte física no cumpliera con ese plazo o con ese proceso, hay ese reemplazo para continuar.
hasta que se termine eso. ¿Y esos túneles existen? Sí, ¿Están siendo destruidos? ¿Realmente hay clones adentro? sí hay clones, pero destruidos, no veo que estén destruidos. Eh, es como, es como si se vieran ya bastante viejos, pero no dejan de ser funcionales, ahora siguen siendo funcionales. Entonces, se supone que están siendo destruidos muchos de ellos. ¿No ves ninguno que esté siendo destruido? Mm, Más que destruidos, es como si hubieran cerrado ellos mismos esas zonas, como si hubieran cambiado la locación o como si hubieran movido de lugar y esas zonas o esos túneles estuvieran como abandonados o como existieron y ya, como una estación del metro que ya no sirve y, y cambiaron de lugar. Con referencia a Putin, que definitivamente no es el mismo si Ujú, tú ves las fotografías de hace 20 años, ujú. 25 años, es, hay diferencias marcadas. Sí, ¿Dónde es el original? el original ya falleció. Falleció de cáncer. Y entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Quién ha creado los clones? ¿Quién está dirigiendo esos clones? Mm, es como si cada raza o es como si cada cúpula de control comprara sus clones, los mandara a pedir. Y en este caso, los que han llevado todo este movimiento mm, comunista y que lo han ido tejiendo con el tiempo desde Rusia hasta otros países de América y Europa, eh, tienen, tienen como sus piezas claves en estos países. Incluso también el presidente de mi país también ya es un clon. Ese también ya falleció y tienen que, tienen que seguir con, digamos, con sus piezas vivas, ¿no? O lo que representan estos gobernantes. Entonces están ahí. Mm, y veo no como esencia, sino como la parte subliminal que controla estos clones, pues son entidades que están dirigiendo todo esto. Bien, supuestamente Putin y Trump están trabajando de la mano y todos hablan del movimiento a favor de la luz. En el caso de Trump, son clones. ¿Qué cosa Mm, hay ahí? sí, Trump también es un clon, ¿Y ya dónde desde está el hace. original? No, el original, casi todos los clones que estoy viendo es que ya fallecieron. Muy bien. Y entonces, están ante la imagen pública trabajando en Sí, favor de la luz. ¿Qué es lo que puedes ver? en favor de la luz A te refieres. favor del lado bueno, Ah, digamos, no, no la oscuridad. eh, Entonces, supuestamente por el lado de Putin está trabajando Ucrania para liberar, que hay túneles, hay niños y hay una serie de cosas, que ese es su trabajo en este momento. Y paralelamente Trump, el lado oeste. mm, ¿Qué están haciendo esos clones con entidades entonces? pues ¿Cuál yo es su veo que finalidad? más bien quieren cumplir su agenda política, su agenda de retomar, digamos, el poder eh, a nivel cósmico, a nivel universo. Entonces hoy solo hay intercambio de poderes entre entidades. Sí, 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 sí. Sí, hay una lucha de poderes y intercambio de, de poderes.
George Green expuso que en realidad habían estado clonando humanos desde 1938 y que incluso hay hospitales que tienen un piso secreto donde tratan a los clones, muchos políticos los tienen y los usan cuando temen ser asesinados. Muchos políticos y muchos también artistas, figuras públicas. Y las enfermeras los llaman los otros. Ahora, en el caso de Kennedy, ¿qué pasó con Kennedy? ¿Kennedy no tenía clones? No, Kennedy cumplió con su agenda o con su función, su misión, y simplemente esa era la manera que se había planeado de que terminara, y ya, no se ocupaba un clon. Cuando se ocupa un clon es cuando de manera imprevista los personajes habían tenían como un determinado fin y antes fallecieron o les pasó algo imprevisto. ¿O por protección? Ajá. Pero hasta ahorita yo veo que han muerto los que están. Hace Sí. poco apareció un video en el que estaba Kennedy vivo. Ya Mm, tendría más de 80 años. Supuestamente no falleció. mm. Verifica. ¿Qué percibes? No, yo sí veo que sí fallece. ¿Cómo fallece? Em, digamos que fallece de una enfermedad, pero digamos que hacen un show o teatro con la manera en cómo muere más violenta, ¿no? ¿Y la bala? Sí, o sea, la bala y eso es como si ya hubiera estado con terminal, digámoslo así, y eso haya sido como algo premeditado para que pasara así. Fíjate la bala de dónde viene. ¿Qué dirección? Ubica el carro. Visualízalo sentado. Mira hacia adelante. Mira al piloto. El Viene chofer. del mismo coche, la bala. ¿De dónde sale? Es como si el mismo chofer hubiera estado entrenado para hacer una maniobra donde él mismo hace el disparo de una manera rápida. Ok. ¿Y estás segura que no era un clon? No, Entonces no fallece de esa bala. mm, ¿cómo? No, sí o sea, sí fallece de esa bala. Lo que pasa es que él ya tenía una enfermedad. Su cuerpo ya estaba, digamos, casi muerto, pero se decide que muere así. Bien. El hijo, Junior, que supuestamente no murió en la avioneta que se estrelló. ¿Está vivo? ¿Tiene clon? No, él está vivo y eso sí fue, digamos que actuado. Mm, no se usó un clon, simplemente todo fue un montaje para que pareciera que falleció, porque querían cambiar, digamos, de estrategia, desaparecer de la política, quitarlo, pero no matarlo, porque su familia también tiene como acuerdos con, con otras entidades. ¿Dónde está ahora? Ah, California. ¿Tiene clones? No,
¿Por qué? Porque ya no es alguien público y ya él es como viviendo una vida muy apartada. No es como que sea necesario que tenga un clon. Los- Supuestamente se está trabajando con Trump ajá, en forma clandestina. ¿Qué ujú. ves de eso? Mm, no, no veo eso. Bien. Mm, mm. Hay un tipo de dron reptil drill. ¿Cómo? Hay un tipo de forma de clonar al humano a Ajá, través de un dron reptil. Es como un pequeño lombriz que le insertan en el ojo y toma vida. Luego empieza a entrar a la memoria. ¿Qué ¿un sabes dron? de eso? Es una pequeña larva Ah, que le ujú, sale ujú, a un tipo de reptil y ujú. que se usa para Suena feo. convertir tipo clon a la persona, ¿no? Pero no es clon, sino ya es más una marioneta. Mm, pues eso es más como un tipo de parasitación, no de Sí, clonación. sí. ¿Qué Ajá. ves ahí? Pues es una parasitación y se usa específicamente en personajes que no quieren participar en planes de estas entidades. Es como obligarlos, digámoslo así. Bueno, Ajá. ahora, me dijiste que había un cuarto piso que que percibía la energía de información. Es como la dimensión en donde se gestiona toda esa información de la clonación. Es lo que yo estoy percibiendo. Como que esa información de la clonación se mueve ahí y va aterrizando esa información a un nivel físico. El cómo. Es como si escribieras la información que está en el cerebro en un libro, como plasmarla. Así lo veo. Pero ¿quiénes son los que están dirigiendo en ese plano, en ese cuarto plano? Pues estas entidades o estas razas que se han dedicado o que veo mucho que ¿Cuáles? ¿La misma que has visto hace un rato sí, o son sí, sí, otras? sí. No a las mismas. Entonces, ¿que solo es una nave dando vueltas y haciendo No, todo este no, no, alboroto en todo el planeta? es esa raza en general que lo hace desde ese plano. Y Ok, puede no nada más ser una nave, sino ser varias. pasa con Britney Spears. Ajá, ajá. Visualiza si hay clon, visualiza qué pasa. Porque está totalmente desbocada esa No, señorita. ella está completamente desbocada, no es que sea un clon. ¿No Ella tiene clones? tiene, sí, sí tiene clones, pero no, la que está ahorita no es clon. ¿Es ella? Sí, ¿Y por qué no usa los clones? por si ella decide lo mismo que Avril Lavigne o pasa algún otro imprevisto así. Ya, Mark Zuckerberg de Facebook fue sorprendido cuando una vez dijo que, refiriéndose a él mismo, cuando yo era humano. ¿Qué pasó ahí? Sí, no sé, él también lo veo como un clon. E Y interferido entonces, también. ¿dónde está Entonces, su parte subliminal? su parte subliminal ya no está ahí desde hace mucho tiempo. ¿Él Ya está está en vivo? otro plano. No, no está vivo. Entonces está funcionando que un clon, Ujú, un clon con otra entidad que está, manejando toda su información y todo el plan, del meta. pero está haciendo las veces de portal entonces. Ujú, sí. Hillary, hace varios años, en la época de las elecciones en las que ganó Trump, se Mm, le ve que se descompone el cuerpo y empieza a tener movimientos vibratorios bastante raros ujú. y la suben a una camioneta en pellones y toda la seguridad tapa. Fíjate si era ella o era un clon.
porque después aparece saliendo de su casa otra persona totalmente diferente, no era la misma, que tuvo esas Sí, convulsiones en público. ella sí tiene clones. Y ese era un clon. Sí. Y hay como ciertos errores en ADN que a pesar de que sí los hacen idénticos, digamos que pueden también tener ciertos defectos. Es como un disfraz defectuoso o un robot defectuoso. Que hay que tune them, ¿no? Afinarlos cada cierto Sí, hay tiempo. que perfeccionarlos, arreglarlos. ¿Puedes ver cuánto es la duración de un clon? ¿Qué percibes? Es como una semana y luego la tienen que dar como su mantenimiento. Bien, pero entonces puede durar 20 años. No, dura como 5 años, no es tanto tiempo. Esto es como una invasión de ciencia ficción. Parece, sí. Ahora, se ha dicho que las pruebas PCR no son para detectar el bicho, sino para clonar humanos. Clonación molecular usando cadena de reacción de polimerasa, ingeniería celular. Son para las secuencias, para determinar cuán Mm, avanzada está la gente en el proceso de clonación, tratando de modificar al humano. Usan muchas especies en particular. sí La sería proteína como una verde modificación, pero de la cadena de ADN, como para hacerla más, manipulable, pero no tanto como clonación. es modificación Ajá, introduciendo otro tipo de especies sí. y había una que era la proteína verde, una fosforescente que proviene de la luciérnaga. Eso lo he leído, no sé qué tan cierto sea, pero ¿qué puedes percibir tú? O sea, al humano en humano híbrido, con estas modificaciones de insectos en el ADN, ¿qué es lo que percibes? ¿Hay algo que se esté haciendo a través del PCR que esté relacionado con clonaciones? Con clonaciones no. ¿Con qué entonces? Es como una forma de monitorizar o de revisar el ADN de la persona como parte de recabación de información para modificaciones, como para perfeccionamiento, pero de Y clonación no. Y en cuanto a la clonación, se está usando para piezas de repuesto, ADN, secuencias, regeneración, algo así. No, es como para incluso modificar tiempos de vida del cuerpo humano, em, creación de posibles otras enfermedades, eh, como buscar otras maneras de control por medio de la salud. Somos nosotros clones, No, con no. toda la mezcla de razas que tenemos, de Somos todos una los hibridación, pero ancestros, no somos unos clones. pero almacenamos entidades. No, información, sí. Entidades, no. Parasitan Almacenar, al no. humano, no, Parasitar almacenamos, sí, pero pero parasitan. parasitar sí, sí, parasitar, sí. Pero la esencia, la parte subliminal, es una más Sí, que nos usa como portal. ajá. ¿Cómo ves eso? No, como portal no, es un vehículo. Somos un vehículo Ujú, para nuestra esencia, nuestra parte ujú, subliminal, y si no entendemos cómo funciona todo esto, también para muchas otras especies. ujú. Pero la parte subliminal también es una especie. Sí. Muy bien. Si yo digo que se me permita conectar con las memorias de la tribu a las que pertenezco, dime qué pasa.
Es como si de alguna manera también abrieras líneas temporales. Líneas ¿Beneficia temporales, o no pero beneficia? mm, no sé, porque es bastante, son muchas, Ancestros. Son ancestros, somos pero es polvo de estrellas. como que no especificas bien qué. Ok, entonces se cierran todas, no las necesitamos. Fuera. ¿Qué sucede? Nada, ya se cierra. Ok. En el alma encarnamos entre diferentes líneas de sangre, no como en el cuerpo. Y tiene toda una librería de memoria de todos los cuerpos encarnados en tierra y otros mundos, Ujú, incluso memorias del origen de la existencia, ujú, como fractal. ujú. ¿Podemos acceder a toda esa información? Digamos que esa información está, Pero no la pero podemos. no es tan fácil acceder. No es imposible, pero es muy complicado por la cuestión cerebral, por la cuestión física. Es como si hubiera una bomba de estímulos que te impidieran conectar con toda esa información. Muy bien. Hablando de clonados, Hitler, al parecer, se quedó el clon en Alemania y él se fue a Barcelona y luego a la Antártida y murió creo que en Brasil o no sé dónde. Ujú. ¿Qué puedes percibir de eso? Sí, sí tenía clon. Y entonces, él Pues escapó él se escapó y fallece en Sudamérica. y entonces el que se queda en Alemania Pues es el que, digamos, lo representó en el rol del suicidio. y entonces fue un clon. Sí. ¿Quién lo construyó? Mm, Pues estos seres que estaban conectados con esta parte em, del, del plan alemán, de Del Tercer Reich. esta guerra, sí, ¿Qué eran quiénes? Que en la actualidad, ¿dónde están? Son los mismos que ahora están trabajando para qué lado. sí, ¿Quiénes? para los Cthulhus. Para el lado de Trump y Putin, entonces, o para el lado de Sí, Biden. Putin. Ok. En la Matrix están habiendo glitches, están habiendo fallas. En la NBA, tú ves a la gente, sobre todo en la parte del básquetbol, que es lo que he estado viendo, observando más. Gente haciendo lo mismo, o el mismo movimiento, como si fuera un copy-paste, funcionando en secuencia, múltiples personas haciendo lo mismo al mismo tiempo. O sea, de repente ves 4 personas que voltean a la izquierda, pero exactamente al Son mismo tiempo, hologramas. pero No están sé. jugando. Mm, Hay unos, por ejemplo, que de repente están con la pelota, golpeando la pelota y son dos al mismo tiempo y son participantes. Y tú ves que están mm, haciendo el mismo movimiento. No hay nada que los diferencie. ¿Qué cosa es eso? Son ¿Son clones? hologramas. No son clones, son hologramas. ¿Y cómo Muy están jugando? muy sofisticados, pero son hologramas que están ahí Ya, pero si puestos. son varios jugadores, Varios jugadores, varios hologramas. pero no todos son hologramas. No, no todos son hologramas. ¿Y cómo pueden jugar con hologramas? ¿No se dan cuenta que son hologramas? Sí, ¿Cómo sí les pasan saben. la pelota? Sí saben, son sofisticados, es como, ¿cómo te explico? Son hologramas tridimensionales, no por eso hacen el mismo movimiento, porque está como un mecanismo, como si replicaran esa misma escena. Es increíble. No sé si la gente no se da cuenta, pero es algo tan obvio. Ujú, Hay canciones como por ejemplo Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, ujú. que parece que tiene algo que ver con la clonación. Otra de Somebody I Used to Know, Madonna. ¿Qué puedes percibir ahí? Pues sí, es información oculta, pero que sacan a la luz.
de manera subliminal, en relación no nada más a la clonación, sino también como a todas las formas de control o de dominación. A la jungla se refiere como a todo, a toda la Matrix y a todo este sistema que es una jungla. No es una lucha entre humanos, peleamos el futuro que está aquí ahora y significa estar preparados, con conocimiento, saber entender, no es normal lo que vemos. Y el primer paso será informarnos mejor para empezar a encontrar la solución entre todos y comprenderlo. Creo que lo dejamos acá, Andrea. Muchas gracias. Interesante y escalofriante. Sí. Empezamos a desconectar de todo y de tonos, cerrando portales y líneas que pudiéramos haber abierto mientras no sean a favor del universo y en armonía con nosotros. Se cierran completamente, desconectando de todo y de todos. Regresamos a nuestro plano en paz, amor y armonía, fuertes, frescas, sanas, alertas, felices. Una con nuestros cuerpos. Abre tus ojos cuando quieras, Andrea. Hola. Dime algo de los clones que has visto que te haya llamado la atención. Pues es que nosotros los notamos, ¿no? Pero se les ve como esa parte artificial, o esa parte de alguna manera plástica. Como por ejemplo Trump sí lo vi muy artificial. Son distintas caras, tiene como Sí, 10, creo, no sé cuántos clones. Empiezas a mirarlos y te sí, das cuenta que ninguno es igual al otro, hay diferencias. Y sí, solamente viendo al original de hace 20 años con los distintos que aparecen ahora no sí. son los mismos. No. Pero la gente los ve y dice que es el mismo, que Ujú. simplemente ha comido un poco más. Entonces, Sí, la así es. información está Ujú, para el que quiere verla. ujú. El resto queda en el etérico siempre para ayudar a los que les pueda servir. Muchas gracias a todos por acompañarnos, sus comentarios y temas nuevos que deseen a tratar. investigations@caloyerogrifasi.com. Que todos los seres humanos sean felices, que todos los seres humanos vivan en paz y libres de sufrimiento. Hasta una nueva oportunidad nos despedimos de todos. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro.
Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja tak badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada.
Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad
de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Chao. Ciao.